Inclina su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia y queremos hablar acerca del corazón del Hijo de Dios. ¿Cómo debe ser un corazón que a ti te agrada, Padre? En el nombre de Jesús, ayúdanos a poder meditar en lo que dice tu palabra, que tú recibas la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver lo que dice Hechos 16:14. Fíjese, hermanos, que a Dios le interesa nuestro corazón. A Dios le interesan nuestros sentimientos, emociones, pero también nuestros pensamientos. También le interesa la actitud con la cual nosotros hacemos las cosas. En la versión que tengo, la versión traducción del lenguaje actual, en Hechos 16:14, dice así: una de las que nos escuchaban, se refiere a una mujer, se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira, vendía telas muy finas de color púrpura y honraba a Dios. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo. Y cuando ella y toda su familia fueron bautizados, nos invitó con mucha insistencia a quedarnos en su casa y así lo hicimos. Pero en la versión de Reina Valera nos menciona en el versículo 14 que Dios puso en ella, puso en su corazón. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y esto es muy importante, hermanos. Cuando uno habla de Cristo, uno debe de orar: Señor, abre su corazón. Queremos que tú puedas hacer que tu Espíritu Santo pueda hacer en esta persona ser sensible a tu voz. La Biblia dice que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero es el Espíritu Santo el que nos redarguye, el que redarguye a la persona de cambiar de vida, de que necesita de Dios. Entonces, en este pasaje nos menciona que el apóstol Pablo estaba predicando la palabra de Dios. Y esta mujer, que era una mujer que tenía un negocio de tela, dice ahí de púrpura, ella dice que Dios puso en su corazón que ella estuviera atenta, que ella escuchara la palabra de Dios. Y dice que no nada más eso, sino que Dios abrió su corazón, que ella pudiera ser sensible a la voz de Dios. Por eso nosotros también oramos y le decimos: Señor, te pedimos que estas personas sean sensibles a tu voz, que ellas puedan reconocer que te necesitan, que necesitan cambiar. Entonces el título del tema es El corazón del Hijo de Dios. Y vemos, número 1, un corazón abierto para recibir la palabra de Dios. Hermanos, nosotros debemos de tener un corazón abierto, un corazón sensible a la voz de Dios. La palabra de Dios nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de Dios, pero también de qué cosas necesitamos cambiar. Y necesitamos ser sensibles cuando Dios nos habla de que necesitamos de Él, de que necesitamos buscarle, de que necesitamos servirle, de que necesitamos asistir a las reuniones, de que necesitamos leer más la palabra de Dios, orar. Esto es muy importante. Debemos de tener un corazón abierto para recibir la palabra de Dios. Todos los días debemos de decirle: Dios, háblame a través de tu palabra. Cuando estemos orando, decirle: Dios, yo quiero ser sensible a tu voz, pero no nada más para escucharla, sino para obedecerla. Señor, yo quiero que tú me ayudes a poder ser obediente a tu palabra.
Número 2, el corazón del Hijo de Dios debe ser un corazón quebrantado debido al pecado. Vamos a regresar al Salmo 51, versículo 17. El salmista David, aquí, este es un salmo de arrepentimiento, es un salmo donde él está arrepentido por haberse llegado a Betsabé, y entonces Natán, el profeta, lo reprendió por haber cometido adulterio. Y David entonces empezó a escribir este salmo, lo compuso después de que sucedió eso, y él empieza diciendo: Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pero en el versículo 17, él menciona lo siguiente, dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dice en esta versión: tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Hermanos, cuando nosotros hablamos a otras personas acerca de cambiar de vida, acerca de arrepentirse, nosotros le decimos: Dios conoce tu corazón y Dios ama la sinceridad. Y Dios quiere un corazón quebrantado debido al pecado. Dios quiere un corazón que reconozca que realmente está arrepentido y que desea cambiar, necesita ser transformado. Porque a veces las personas se les comenta acerca de sus faltas y a veces lo primero que hacen es justificarse. O dos, lo que hacen las personas es buscar en la otra persona algunas fallas. O también lo que hacen es no quieren aceptar. Pero aquí dice que debemos de ser sensibles a la voz de Dios, debemos de tener un corazón quebrantado, debemos de humillarnos, debemos de reconocer que fallamos, decirle: sí, Señor, reconozco que te he fallado, reconozco que he vivido lejos de ti. Pero hay algo más, dice: tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Por eso cuando las personas hacen algo y piden perdón y siguen haciendo lo mismo, diciendo realmente parece que pidió perdón, pero no se arrepintió. Es decir, no basta a veces nada más con decir perdón, sino necesitamos hacer algo más. Es decir, arrepentimiento significa cambiar de rumbo. Arrepentimiento significa ya no seguir haciendo lo mismo. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, debemos de llegar con un corazón quebrantado debido al pecado, verdaderamente que lo sintamos y que lleguemos ante su presencia postrados, arrepentidos, llorando, porque le fallamos a Dios y decimos: Señor, perdóname, te necesito, te fallé, Señor, pero tú eres misericordioso y perdonador. Quiero que me perdones, Dios. Me arrepiento. Y Dios dice que Él no desprecia ese tipo de corazón. Él no desprecia a las personas cuando realmente están arrepentidas, cuando realmente están ante su presencia humillados, reconociendo que necesitan de Él. Entonces, Dios quiere un corazón quebrantado debido al pecado. Número 3, Dios quiere un corazón fiel en el servicio. El corazón del Hijo de Dios debe ser fiel en el servicio. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 5 al 6.
Dice aquí, en la traducción del lenguaje actual, esclavos y esclavas, obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos. Obedézcanlos con respeto, sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Esto deben hacerlo en todo momento y no solo cuando sus amos los estén viendo. Esto es muy importante. En la versión Reina Valera, el versículo 5 y 6 nos habla acerca de cómo debemos de servir, ¿sí? Dice en el versículo 5 que debemos de servir, pero con un corazón sencillo, con un corazón noble, con un corazón humilde. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón. Hermanos, aquí nos menciona que el corazón del Hijo de Dios debe ser fiel en el servicio. Y una de las maneras que nos puede ayudar es reconocer, hermanos, que Dios mira todo. Y no nada más Dios está atento a lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. En otras palabras, cuando nos pidan que hagamos algo, debemos de hacerlo con alegría, debemos de hacerlo disfrutando lo que estamos realizando, sabiendo que es es de bendición, sabiendo que hay un propósito que nos motiva a seguir adelante. Siempre es importante, hermanos, que, que también pensemos en que lo hacemos para Dios. Dice, háganlo para Dios. Y también sean respetuosos con sus autoridades. Acá nos habla de, nosotros ya no somos esclavos ni siervos, pero sí en la actualidad, pues somos trabajadores, somos eh, personas que tenemos jefes, tenemos autoridades. ¿Y qué debemos hacer? Debemos decirle, Dios, ayúdame a poder ser una persona fiel en el servicio. Si se trata de trabajar en la iglesia, que pueda disfrutar lo que estoy haciendo, que pueda hacerlo con alegría, que no me queje, que no lo haga murmurando, que no hable mal de mis autoridades, que no hable mal de los líderes, sino que sea una persona fiel en el servicio y que no piense en los demás. Es decir, a veces, ¿y yo por qué? ¿O por qué tengo que hacerlo yo y los demás no lo hacen? Dios es el que nos da la recompensa, pero sí es importante que cuando lo hagamos bien, lo hagamos de corazón. El corazón del Hijo de Dios debe ser puro en el amor fraternal, no fingido. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, nos dice, ahora ustedes obedecen al verdadero mensaje de Dios y Dios ha limpiado de todo pecado y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros sinceramente como hermanos. Así que ámense mucho unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Esto es muy importante. Hermanos, el corazón del Hijo de Dios debe ser puro en el amor fraternal. Es decir, debemos de ser sinceros, debemos de saludarnos, debemos de llevarnos bien, pero no debemos de ser hipócritas o de hablar bien delante de la persona y después cuando ya no está, entonces hablamos mal. No, debemos ser sinceros, significa que en todo momento debemos de ser igual. Es decir, es como los esposos, o bueno, cuando antes de ser esposos, pues son amigos y resulta que y a veces cuando están platicando ellos dos,
pues son diferentes, y cuando ya él no está o ella no está, están con los amigos, actúa la persona diferente, y cuando llega él o ella, eh, se nota el cambio. Entonces él le dice, oye, ¿por qué cambias? O sea, sigue actuando normal, o sea, o al revés. Entonces él o ella se ponen a pensar, bueno, no sé por qué pasa esto. ¿Por qué cuando estoy contigo actúas de una manera y cuando no estoy y estás con tus amigos o amigas, por qué te comportas diferente? Yo quiero que tú seas sincero, yo quiero que tú seas igual, es decir, que me des mi lugar siempre, no importa aunque yo no esté, pero de igual manera, aunque estés con tus amigos, que tú actúes como si yo estuviera y que a lo mejor te limites, pero eso significa que porque estás pensando en mí, y de esa manera siempre vas a actuar igual. Lo mismo quiere Dios con nosotros. Como hijos de Dios, quiere que en todas partes y en todo lugar actuemos como sus hijos, que no nos avergoncemos de Él, que cuando estemos en la escuela, que no nos avergoncemos de decir que somos cristianos, que cuando estemos en el trabajo, híjole, ¿qué van a decir si me pongo a orar o me pongo a decir algo acerca de Dios? Mejor no digo nada, no se vayan a enojar. No, debemos actuar normal. Y a veces es necesario decir a los demás, ¿me permiten hacer una oración? Es que yo doy gracias por los alimentos. Adelante. Es decir, debemos de brillar. Pero también acá nos menciona que como hermanos en Cristo debemos de, llevarnos bien, debemos de tener un amor fraternal, no fingido, sino debemos de ser sinceros en el trato. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos de practicar esto, de, de apoyarnos, de defendernos. ¿Qué significa esto? No significa que no vamos a ver las faltas o que no vamos a decir cuando la persona está cometiendo algo malo, no. Debemos de decir, ¿sabes qué? La estás regando, estás fallando en esta área, pero a lo que se refiere es que debemos de, de ser sensibles a las situaciones en las cuales cuando otra persona esté hablando mal de mi hermana o de mi hermano en Cristo, debemos decirle, no hables así mal de él o de ella. Si tienes algo contra él o contra ella, habla personalmente, acércate con él, acércate con ella, pero no hables mal, ¿sí? Porque no es correcto. Entonces es muy importante. Eso nos habla de tener un amor fraternal, es decir, de amar realmente al prójimo. ¿Qué es amar al prójimo? Procurar el bien del otro, decirle, eh, yo quiero que si tú tienes alguna situación con ella o con él, habla personalmente, pero no andes hablando mal de ella o de él, porque se da el caso que a veces hablamos mal de una persona y a lo mejor ya se solucionó el problema, pero pero ella les contó a los demás y se quedaron con esa idea y no les ha dicho, no, ya platiqué con él, ya me pidió perdón o ya lo solucionamos. Eso no se dice. Y la otra persona se queda con la idea de que se enojaron, de que tal vez pelearon, discutieron. Entonces, no, mejor si no vas a andarles diciendo que ya se arreglaron o que ya están en paz o que ya se perdonaron, entonces mejor no lo digas, pero eso sí, reconcíliate con la persona, con tu familiar o con tu amigo, con tu compañero de trabajo. Lo que Dios quiere es que nos amemos, sinceramente. Bueno, en Hebreos 10, versículo 22, también nos menciona de cómo debemos acercarnos a Dios. Hebreos 10, 22. Dice así la palabra de Dios. Por, es, por eso mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado como
si nos hubiera lavado con agua pura y ya estamos libres de culpa. En este pasaje, en la versión Reina Valera, nos habla de que debemos de acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, el corazón del Hijo de Dios debe de ser un corazón sincero para acercarse a Dios. Es decir, Dios ama la sinceridad. Dios ama a la persona que se acerca porque sabe que Dios lo conoce, sabe que no podemos ocultarle nada a Dios. Dios nos ve, pero no solamente nos ve como sus hijos, sino Él conoce lo que hay en nuestro corazón, conoce nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. Como dijimos, Dios está interesado no solamente en lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Dios conoce las motivaciones, Dios conoce qué es lo que nos sucede o por qué actuamos de esa manera. Entonces, cuando nos acerquemos a Dios, debemos de decirle: Señor, no te puedo engañar a ti. Señor, me sucede esto, me pasa esto. Por favor, Dios, te pido que me ayudes a seguir adelante, te pido que me ayudes a pasar esta prueba, te pido que me ayudes a seguir confiando en ti. Mira a mis hijos, mira a mis padres, mira a mi esposo, mi esposa, mira esta situación que se está presentando en el trabajo, mira esta situación que se está presentando en mi negocio, en mi actividad, Dios. No permitas que me aleje de ti. Es decir, hermanos, debemos de reconocer que necesitamos de Dios. Debemos de reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Y la única manera en la que Dios nos puede ayudar es primeramente reconociendo que necesitamos de Él. Y Dios nos va a ayudar para seguir adelante. Otra de las cosas, el corazón del Hijo de Dios debe ser un corazón decidido para permanecer en el Señor, pase lo que pase. En Hechos, capítulo 11, versículo 23, dice, aquí nos habla de Bernabé, dice: Bernabé era un hombre bueno que tenía el poder del Espíritu Santo y confiaba solamente en el Señor. Cuando Bernabé llegó y vio que Dios había bendecido a toda esa gente, se alegró mucho y los animó para que siguieran siendo fieles y obedientes al Señor. Y fueron muchos los que se acercaron a Bernabé y obedecieron el mensaje de Dios. En la versión Reina Valera, en Hechos 11:23, dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, debemos de tener un corazón decidido para permanecer en el Señor, pase lo que pase. Estamos en una situación difícil y la palabra de Dios dice, hermanos, que va a haber persecución, que seremos aborrecidos por todos, que habrá adversidades y por haberse multiplicado la maldad muchos se van a enfriar, muchos apostatarán de la fe. Pero dice la palabra de Dios: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hermanos, debemos decidir con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, seguir adelante. Pase lo que pase, debemos de estar preparados. Quizás no hemos sufrido como otros persecución por causa de la justicia. Quizás no hemos sufrido por Cristo, pero debemos de prepararnos, hermanos.
porque en cualquier momento puede llegar la persecución y no es algo como si fuera algo nuevo o algo como que, ¿qué pasa acá, Señor? ¿Qué sucede? Ya está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en San Mateo 24 que habrá hambres, pestes, terremotos, guerras, pero también habrá persecución. Antes de que Cristo venga, hermanos, se levantará una persecución en contra de los cristianos para purificar a la iglesia, para purificar a los verdaderos hijos de Dios. Ahí en San Mateo 24 nos menciona que habrá persecución por ser hijos de Dios, pero no estamos solos. Dios va a estar con nosotros aún en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Dios nos va a ayudar a seguir adelante y Dios nos ha dicho, no teman, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden destruir. Entonces debemos de mantenernos firmes en la palabra de Dios. Puestos de pie, vamos a orar a Dios y vamos a decirle, Señor, yo quiero ser un hombre, una mujer fiel a ti. Yo quiero tener un corazón, Señor, que te honre, que te agrade a ti en todo lo que dice tu palabra. Padre Celestial, te damos gracias porque nos recuerdas que debemos de tener un corazón de hijo de Dios. Tú eres nuestro Padre Celestial. Debemos de tener un corazón abierto para recibir la palabra de Dios. Debemos de tener un corazón quebrantado debido al pecado. Debemos constantemente estar a cuenta contigo, Dios, vivir en santidad, odiar al pecado. También tú nos recuerdas de que debemos de ser fiel en el servicio. Tú nos has dado dones, habilidades. Debemos de estar poniendo en práctica lo que tú nos has dado. También nos hablas de tener un corazón puro en el amor fraternal, no fingido, que nosotros nos llevemos bien, que nos amemos los unos a los otros. Pero también nos hablas de que debemos de ser fieles en nuestra manera de vivir. Debemos de tener un corazón sincero para acercarnos a ti de todo corazón, reconociendo que solamente tú eres el único que nos puedes ayudar, pero también tú quieres que seamos hombres y mujeres decididos para permanecer en ti, pase lo que pase o no importa lo que suceda, Señor, que siempre nos aferremos a vivir para ti, que siempre estemos pensando en que un día tú vas a darnos la corona de vida si somos fieles, porque así dice tu palabra. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Gracias, recibe la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.